Muy buenas tardes, señoras y señores. Hoy, 4 de junio, nos encontramos reunidos en la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda para celebrar la presentación y firma del Acta de Tarapacá, documento que llama la atención sobre la necesidad de cambiar gradual, pero radicalmente, las malas prácticas en la relación entre los seres humanos y los ecosistemas del desierto de Atacama, con especial referencia al agua. Agradecemos la presencia en esta ceremonia a señor Arturo Flores, rector de la Universidad de Tarapacá, señor Enio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, señor Eduardo Silva, rector de la Universidad Alberto Hurtado, señor Pedro Buchón, vicerrector de investigación, en representación del rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, señor Carlos Olavarría, director del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, señor José Durana, senador de la República, circunscripción 1, región de Arica y Parinacota. También agradecemos la presencia de los premios nacionales. Señora Cecilia Hidalgo, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006. Señora Mari Calin Arroyo, Premio Nacional de Ciencias 2010. Señora Ligia Gargallo, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2014. Señor Lautaro Núñez, Premio Nacional de Historia 2002. Señor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2002. Señor Jorge Hidalgo, Premio Nacional de Historia 2004. Señor Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia 2006. Señor Juan Carlos Castilla, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2010. Señor Bernabé Santelices, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2012. Señor Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia 2012. Señor Luis Briones, Premio de Conservación del Patrimonio Cultural de Chile 2012. Señor Hugo Romero, Premio Nacional de Geografía 2013. Señor Jorge Negrete, Premio Nacional de Geografía 2016. Y señor Julio Pinto, Premio Nacional de Historia 2016. Y finalmente, a todos los asistentes que se encuentran en esta ceremonia, que integra el mundo científico con la sociedad civil y en las universidades regionales con las de Santiago y que espera dejar un mensaje de alerta y de reflexión. A todos ustedes, muchas gracias. Hay que destacar que este evento se está transmitiendo vía streaming a través de las redes sociales del Proyecto Escalonia y de la Fundación Heinrich Böll. El Acta de Tarapacá ha sido generada por científicos e investigadores de las universidades de Tarapacá, de Chile, Católica de Chile, Alberto Hurtado y del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, y resume los resultados del proyecto CONICYT-PIA, Cambios Sociales y Variabilidad Climática a Largo Plazo en el Desierto de Atacama. Para contar cómo se gestó este manifiesto y el compromiso de hacerlo público, invitamos al escenario a la distinguida profesora Victoria Castro, académica de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad de Chile, y Premio a la Excelencia en Arqueología de América Latina y el Caribe, 2018. Un aplauso. Buenos días, muy buenos días, muy agradecidos de que estén con ustedes con nosotros, que nos acompañen en este día tan significativo para el proyecto Anillo de Cambios Sociales y Variabilidad Climática en el Largo Plazo en el Desierto de Atacama, que es una iniciativa interdisciplinaria que pretende de las universidades y centros regionales CONICYT, destinado a fundamentar una narrativa científica acerca de la historia de la humanidad en el desierto de Atacama, que vaya más allá de las publicaciones científicas, formación de nuevos investigadores y estudiantes de pre y posgrado integrados a distintos actores y grupos comunitarios. Las fases o etapas del desarrollo histórico que cubre el proyecto abarcan varios miles de años y representan diferentes ejemplos de resiliencia sociocultural
frente a los cambiantes escenarios naturales que se han venido haciendo cada vez más áridos hasta el punto de no retorno actual. El Acta de Tarapacá es el compromiso tangible de esta filosofía y ética científica que quiere dar cuenta de los resultados y principales conclusiones de las investigaciones a la sociedad civil, sobre todo cuando en este caso el devenir histórico revelado asegura condiciones cada vez más extremas e inhóspitas para cualquier forma viviente. Es un llamado de atención que como científicos ponemos a disposición de la sociedad basado en nuestras investigaciones, así como lo han hecho las comunidades del norte de Chile, con sus experiencias herederas de una historia de varios cientos de años, que de alguna manera han sorteado largos periodos de estrés ambiental y social. Juntos podemos crear una cultura ambiental que sustente el preciado recurso para las presentes y futuras generaciones. De más está decir que proponemos que esta acta sea un ejemplo a seguir por las diferentes regiones del país, considerando sus singulares problemáticas y perspectivas. Buen día, muchas gracias. Agradecemos entonces a la profesora Victoria Castro por sus palabras, por destacar la urgencia de cuidar este recurso básico. A continuación, dejo con ustedes a la destacada periodista nacional Lucía López, quien hará lectura del Acta de Tarapacá. Acta de Tarapacá, pueblo sin agua, pueblo muerto. El agua es vital en nuestro planeta y su valor es aún más evidente en el rincón más árido del mundo, el desierto de Atacama en el norte de Chile. Las únicas fuentes de agua de este desierto están restringidas a escorrentías superficiales y napas subterráneas, aguas fósiles, dependientes de lluvias estacionales intermitentes en la cordillera de los Andes. La última sobrecarga de agua ocurrió entre 17.000 a 10.000 años, cuando las condiciones climáticas regionales eran más húmedas que las actuales. En esa época, gran parte de este territorio estaba cubierto de vertientes, humedales y oasis con plantas y animales que cautivaron a los primeros colonos que arribaron a esta zona. Hoy, en cambio, estamos contribuyendo a que sea el paraje más seco y estéril del planeta y transformándolo en un espacio inhabitable. Esta acta es un llamado de atención sobre la necesidad de revertir las malas prácticas en el uso del agua y garantizar su acceso como un derecho inalienable para futuras generaciones. En línea con proclamas científicas mundiales, insistimos en el apremio de realizar cambios fundamentales a nuestra residencia en la Tierra, como reza el poema del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, que en uno de sus versos señala metafóricamente: el día de los desventurados, el día pálido se asoma con un desgarrador olor frío, con sus fuerzas en gris, sin cascabeles, goteando el alba por todas partes. Es un naufragio en el vacío, con un alrededor de llanto. En los últimos decenios, las napas subterráneas han descendido varios centenares de metros, debido a su sobreexplotación, ya que las precipitaciones en la zona andina son cada vez más escasas y erráticas, efecto del cambio global. Además, las innovaciones tecnológicas introducidas en este desierto desde hace más de 3.000 años se han enfocado casi exclusivamente en aumentar las capacidades extractivas de este recurso. Esta visión antropocéntrica en el uso desmesurado del agua se ha venido exacerbando en épocas recientes. Consecuentemente, las tasas actuales de extracción para fines industriales, rurales, urbanos y domésticos son insostenibles.
Este empleo irrestricto amenaza estas actividades que representan un importante aporte al PIB nacional, como así también a ecosistemas claves y modos y prácticas culturales tradicionales. De continuar así, la sustentabilidad de más de 1,5 millones de personas, alrededor del 9% de la población de Chile, se verá directamente amenazada, incentivando más aún el abandono de territorios rurales, el sobrepoblamiento de las áreas urbanas y la marginalización de la población que habita en el norte del país. Este uso irracional ha provocado también un incremento en la toxicidad de las aguas, así como un empobrecimiento y potencial destrucción irreversible de los ecosistemas del desierto de Atacama y sus importantes servicios ambientales. Por ejemplo, los bosques de tamarugos y algarrobos en el núcleo hiperárido de este desierto y los salares donde habitan flamencos y otras especies endémicas del altiplano chileno enfrentan una amenaza constante de sus hábitats. La creciente presión sobre un recurso finito, así como el aumento de los conflictos socioambientales, las fallas y problemas regulatorios del sistema chileno y la relación de las personas con el agua, sumados a los efectos del cambio climático, nos interpelan y evidencian la urgente necesidad de pensar, reunidos los más diversos agentes de la sociedad, en cómo articular profundos cambios culturales para evitar el agotamiento de este elemento. En suma, el agua en el desierto de Atacama es un recurso no renovable y, de acuerdo con el World Resource Institute, Chile aparece entre los 25 países con mayor riesgo hídrico para el año 2040. Otro problema adicional es la diversidad de autoridades que convergen en su administración, así como políticas públicas que no han logrado regular ni controlar el abuso crónico de su explotación. Por el contrario, mientras que en el resto del planeta se reconoce el agua como un derecho humano inalienable, Chile es el único país del mundo donde el agua es un bien transable en el mercado, lo que constituiría un atentado contra la vida humana. Frente a este problema, se proponen las siguientes medidas remediales. Que el Estado de Chile declare el problema del agua prioridad nacional, que la proteja y garantice como un derecho humano inalienable. Para ello, este elemento vital no renovable debería desprivatizarse y desmercantilizarse. Establecer políticas públicas que sistemática y progresivamente reduzcan la extracción de aguas desde las fuentes tradicionales, fósiles y escorrentías superficiales, que incrementen el aporte de nuevas fuentes, por ejemplo, desalinización de agua de mar o condensación de Camanchaca, y que incentiven el uso responsable del recurso en todos los ámbitos de la sociedad. 3. Generar condiciones para el desarrollo de estudios interdisciplinarios que permitan la creación de tecnologías de alta sustentabilidad y rentabilidad social. Promover metodologías de investigación interdisciplinarias participativas y educación ambiental en espacios formales e informales que contribuyan a la revalorización social, cambios de percepción, actitudes y prácticas sobre el agua. Finalmente, instaurar una cultura hídrica que adopte las innovaciones tecnológicas y rescate las experiencias del pasado y de los pueblos originarios, así como el conocimiento científico que ha demostrado la precariedad y condición no renovable de este recurso para avanzar hacia un desarrollo sustentable. Estas, junto a otras medidas, podrían impedir, si aún no es demasiado tarde, que el norte de Chile se convierta en un pueblo sin agua, un pueblo muerto. Finalmente, queremos recordar, junto con la metáfora de Pablo Neruda, el principio de responsabilidad de Hans Jonas. Actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica aquí en la Tierra. Acta de Tarapacá, pueblo sin agua, pueblo muerto.
Agradecemos entonces a Lucía López por la lectura del Acta de Tarapacá. A continuación, se dirige a ustedes el rector de la Universidad de Tarapacá, doctor Arturo Flores. Muy buenas tardes, señores rectores de la Universidad de Chile, de la Universidad Alberto Hurtado, señor vicerrector de investigación de la Universidad Católica de Chile, director del CEASA, investigadoras, investigadores, premios nacionales, investigadores públicos en general. El grito de alerta contenido en el Acta de Tarapacá, que metafóricamente sentencia pueblo sin agua, pueblo muerto, y que ha inspirado esta iniciativa científica interuniversitaria, representa también la vocación de la Universidad de Tarapacá de proponer soluciones a los problemas que apremian a los grupos humanos que residen en el hiperárido rincón del norte de Chile, con una perspectiva global. También este grito de alerta llama la atención del Estado y de la sociedad chilena a propiciar un nuevo enfoque en la cultura sobre el agua, revalorándola socialmente para lograr un cambio de actitudes en las prácticas y en la percepción sobre este vital elemento con el claro propósito de mitigar el impacto humano en el desierto más árido del planeta. Una sociedad que no tenga un profundo conocimiento propio de su realidad ve limitadas sus posibilidades de garantizar un desarrollo humano que apunte a cambiar nuestra residencia en la Tierra. Por otro lado, esta iniciativa tiene que ver con la necesidad de estrechar vínculos más profundos de colaboración entre las instituciones universitarias regionales con las del centro del país, en pos de darle un sentido nacional a los recursos entregados por el Estado de Chile para la investigación científica. Nuestra casa de estudios, ubicada en la puerta norte de nuestro país y en el centro de la macrorregión centro-sur andina, constituye un nodo estratégico que fomenta la integración académica e intercultural para el desarrollo regional a través de actividades y proyectos de vinculación y gestión del conocimiento con actores relevantes del medio nacional, cultural y productivo. Es en este contexto que hoy nos hemos convocado y nos encontramos reunidos aquí en este espacio emblemático para la sociedad chilena, el Centro Cultural La Moneda, con los rectores de las universidades e instituciones que forman parte de esta iniciativa y el respaldo de los más destacados científicos, investigadores y académicos para imprimir y para impulsar esta causa noble que contribuye a un bien común, la sustentabilidad del agua para las futuras generaciones, un compromiso de todas y todos con nuestro planeta. Y finalmente, como rector de la Universidad de Tarapacá, institución responsable del proyecto CONES y Tanillo, cambios sociales y variabilidad climática a largo plazo en el desierto de Atacama, quisiera expresar un significativo agradecimiento a todos los que hoy día nos hemos hecho presentes en esta señera jornada y compartir el legítimo sentimiento de orgullo al participar en tan relevante iniciativa de firma del Acta de Tarapacá. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector. A continuación, rectores de universidades chilenas y premios nacionales de las ciencias sociales, naturales, exactas, aplicadas y tecnológicas apoyarán con su firma la noble causa del Acta de Tarapacá, la que, al terminar la ceremonia, será entregada por una delegación de científicos al presidente de la República, Sebastián Piñera, en la oficina de partes del Palacio de Gobierno. Agradecemos a los firmantes pasar al escenario. Invitamos entonces a señora Cecilia Hidalgo, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006. Les pedimos por favor que conforme vayan pasando al escenario se vayan quedando acá adelante. Señora Mari Kalin Arroyo, Premio Nacional de Ciencias 2010. Señora Ligia Gargallo, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2014.
Señora Ligia Gargallo, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2014. Señor Lautaro Núñez, Premio Nacional de Historia 2002. Señor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2002. Señor Jorge Hidalgo, Premio Nacional de Historia 2004. Señor Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia 2006. Señor Juan Carlos Castilla, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2010. Señor Bernabé Santelices, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2012. Señor Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia 2012. Señor Luis Briones, Premio de Conservación del Patrimonio Cultural de Chile 2012. Señor Hugo Romero, Premio Nacional de Geografía 2013. Señor Jorge Negrete, Premio Nacional de Geografía 2016. Señor Julio Pinto, Premio Nacional de Historia 2016. Señor Enio Vivaldi, Rector de la Universidad de Chile. Señor Eduardo Silva, Rector de la Universidad Alberto Hurtado. Señor Carlos Olavarría, Director del Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas. Y por último, el señor Arturo Flores, Rector de la Universidad de Tarapacá. Aunque no han podido estar con nosotros esta mañana,
el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, y los premios nacionales, señor Francisco Rothammer, señor Mateo Martinich, señor Sergio Borzales y señor Eric Goles, han expresado su apoyo firmando el acta con anterioridad. A continuación, invitamos a los medios de prensa, a los científicos y al público a generar un diálogo en torno a este tema que hoy y mañana nos compete a todas y a todos. Para esto, entonces, invitamos al escenario al periodista José Barraza. Muy buenas tardes a todos los presentes. Para la ronda de preguntas vamos a contar con 2 micrófonos en el público, que tiene Jacqueline Correa, a este costado, y Hernán Betancourt en el siguiente. Pero antes de la ronda de preguntas del público, hay una pregunta que queremos hacer como anillo de investigación a los premios nacionales. Aquí tenemos premios nacionales del norte, del centro, del sur, y nos gustaría saber la diferencia en la percepción que tienen los distintos premios en relación a esta temática de la escasez hídrica. ¿Ese es un tema exclusivamente del norte de nuestro país o se puede considerar un tema país? Me gustaría saber conocer la percepción del profesor Briones y el profesor Lautaro Núñez, que son reconocidos del norte de Chile, y por la zona centro me gustaría escuchar al profesor Hugo Romero. Bien, por la parte del norte, una reflexión muy precisa. Los humanos han estado en el desierto de Atacama hace 12.000 años. Los arqueólogos e historiadores hemos buscado sus sitios, los hemos encontrado. Y todos esos sitios, durante 12.000 años, han tenido una vinculación directa con el recurso de agua. Desde los cazadores, pastores, agricultores, mineros prehispánicos, mineros coloniales, mineros del siglo XIX, todos, hasta el día de hoy, han dependido y dependen del agua. La diferencia radica en que esos asentamientos todos lograron un punto de equilibrio con el manejo de ese recurso. Hoy ese equilibrio se rompió en 1000 pedazos. Estamos en un momento en que si no tomamos decisiones, no solamente a nivel de conciencia nacional, no solamente a nivel de ciencia y conciencia, sino políticas de Estado, y sobre todo entender lo que dice el acta claramente, que este es un problema que no solamente va a afectar a nuestro desierto de Atacama, sino que todo el país está en víspera de un conflicto mayor. En consecuencia, desde el norte queremos advertir al resto del país que hoy se rompió esa relación armónica entre sociedad y agua. Y a partir de ahora, si no entramos a decisiones fundamentales, el problema será patético a corto plazo. Bueno, sumando en las palabras de Lautaro Núñez, ¿Aló? A ver, permiso, perdón. Ya, ahora. ¿Ahí? Ahí sí. Ahora sí, profesor. Hay otro. Bueno, sumándome a las palabras de Lautaro, la verdad es que como nortino, ya con unas buenas décadas encima del cuerpo y caminando por el desierto y subiendo y bajando quebradas y cerros, nos hemos dado cuenta de cómo este problema del agua se ha ido cada vez haciendo más delicado y más sensible. Provengo de una familia de un valle que fue secado en el comienzo de la primera 25 años del siglo XIX, o 20, perdón. Y mi madre aún recuerda las experiencias que tuvieron ellos cuando, en relación al subtítulo, dice: pueblo sin agua es pueblo muerto. El pueblo que vivía mi madre murió a raíz que le quitaron el agua. Claro que por razones políticas, de estrategias políticas, le llevaron el agua al puerto de Iquique, pero la realidad es más o menos la misma. La experiencia es fatal. Esa gente, más de 100 familias tuvieron que emigrar, radicarse. Unos se fueron al Perú, otros se fueron a Pica. De ahí uno proviene. Entonces viene desde niño hasta el día de hoy. Mi madre aún viva me está diciendo todos los días:
qué pasó con el valle, qué pasó con el valle Quisma, que le quitaron el agua. Esa experiencia la tengo presente y quiero felicitar a los organizadores de este acta, porque puede que sea el principio de un cambio radical en la costumbre y tradición de no solamente de entregar las aguas a quien las pida, sino que las comunidades del norte están sufriendo las consecuencias de que ha disminuido permanentemente el recurso agua. Muchas gracias. El agua constituye la sangre del país. El país es un país que depende de unas torres de agua que lo cubren de norte a sur sin interrupciones, los Andes. Y cuando a uno le piden que hable del centro, del norte o del sur, la verdad es que se confunden un poco los puntos cardinales al momento de hablar de este tema. Porque lógicamente si tuviésemos que hablar de Chile central, diríamos que hace más de 300 días que no llueve en Santiago. Por Dios, ¿dónde está el agua? La estamos necesitando urgentemente. Y si vamos a la laguna de Aculeo nos vamos a encontrar que ya no existe. O si queremos seguramente ir a consumir una parte en el Valle de la Ligua, tampoco existe el agua. Por lo tanto, es un problema en todas partes. Entonces, claro, hablar del norte significa más que, como dicen en portugués, nortear el horizonte. El horizonte que aquí se ha planteado es un horizonte tremendamente desafiante para la ciencia, para la política y para la sociedad. Esta iniciativa entonces está norteando, está avisorando estas cuestiones que son importantes, no solamente como preocupaciones de la ciencia, sino principalmente como mensajes sociales poderosos y principalmente como sustento político para la defensa de los intereses de todos los pueblos que a lo largo del país sufren lo que aquí se ha descrito: discriminación, persecución, emigración. Tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que transformarnos en centro entonces. Y el centro, por lo tanto, no es Santiago, el centro es el desierto de Atacama, el centro mundial de la aridez, como puede ser la Patagonia, el centro mundial de los hielos y las aguas más prístinas del planeta. Somos todos centros entonces en esta discusión, pero también somos del sur, y ser del sur significa una epistemología común, una epistemología que no se contenta en el laboratorio, sino que aspira a informar a la sociedad, aspira a ilustrar a nuestros congéneres sobre lo que está sucediendo. La semana pasada, ustedes pueden haber visto en la prensa, una empresa china ha realizado la principal inversión de su historia, 4.500 millones de dólares para comprar parte de las acciones de la empresa productora de litio más grande del mundo, en el país principal productor de litio del mundo, Cerrado de Atacama, en Chile. El fin de semana, una asociación de empresas nacionales, encabezadas por las asociaciones, por las AFP, ha comprado el resto de ese paquete accionario por cantidades de dinero que constituyen la segunda venta más importante realizada jamás en la Bolsa de Comercio de Chile. Litio no existe sin agua. Producción de litio no existe sin agua. El Salar de Atacama y su riqueza inconmensurable, ahora advertida a todos los chilenos, no existe sin el agua. Por lo tanto, es el momento no solamente de defender el agua como producto químico, es el momento de defender el agua en su condición hidrosocial, política, cultural. Es el momento de levantar la voz por una geografía más justa, pero principalmente más consciente de que somos en muchos aspectos los principales países del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Abrimos los micrófonos ahora para las personas del público. Quien tenga una pregunta, que levante la mano. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Atrás, por favor. Hola, bueno, tengo muchas, ¿no? Primero quisiera darle las gracias a todos los premios nacionales y en especial a las mujeres, porque sé lo que cuesta hacer investigación siendo mujer, madre, etcétera, etcétera. Así que les doy las gracias.
¿Ya? Bueno, algunas de mis preguntas es, sobre todo, perdón, pero se me olvidan los nombres, pero al último científico que habla, es sobre el Código Minero chileno, que privatiza todas las crestas de la cordillera. Y la segunda es un poco conocer la reflexión que ustedes tienen, o sea, todo esto es expresión de una relación sociedad-naturaleza brutal, ¿no es cierto? Brutal, donde lo que está primando es la acumulación privada. Quisiera saber un poco las opiniones de ustedes. Gracias. Hernán. Hernán, por favor, el micrófono a Efraín. La segunda pregunta es abierta para cualquiera de los premios nacionales, ¿cierto? Ya. La primera pregunta vamos a responder, por favor. Sí, que repita, por favor, la pregunta. Sí, disculpen, creo que no fui muy clara. Estoy muy emocionada de que desde el mundo científico se empiece a ver también el tema medioambiental. Esa es mi... la primera pregunta es sobre si se ha pensado en el quehacer sobre el Código Minero chileno-argentino. Y la segunda pregunta tiene que ver con que en la relación sociedad-naturaleza, ¿no es cierto?, está primando la acumulación de capital por sobre otros intereses, y en ese sentido conocer también su opinión sobre otras formas culturales en que la relación sociedad-naturaleza ha sido más sagrada. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, el Código Minero, por favor. Profesor. Solamente hacer ver que el territorio, y en particular los paisajes únicos a los cuales me refería, como por ejemplo el desierto de Atacama, son síntesis complejas de la naturaleza y la sociedad, como usted bien lo ha indicado. Esas relaciones se expresan en formas culturales, uso del continente, por supuesto del agua, y una serie de organizaciones que han perdurado, como aquí también se ha hecho saber, durante miles de años. En esta relación tan íntima entre la naturaleza y la sociedad, es muy difícil pensar que se puedan compartimentalizar sus componentes como los estamos haciendo en Chile. Y creo que eso me parece válido, desde luego, para el Código de Agua. Al separar el agua de la tierra, por ejemplo, está vulnerando un principio fundamental del territorio, no solamente desde el punto de vista de la naturaleza, sino principalmente de su comprensión y gestión territorial, y principalmente por aquellos habitantes ancestrales que han entendido desde el punto de vista físico, ético, mítico, religioso, toda esta relación durante toda su historia. Separar el agua del resto de los componentes del territorio resulta absolutamente imposible. Y como nuestros pueblos lo hacen ver permanentemente, porque de ello depende su subsistencia y principalmente su vida. El agua es vida, y la vida es el objetivo principal de cualquiera de nuestras comunidades territoriales. Y luego entonces de esa manera responder a la pregunta que usted está formulando. En términos de capital, evidentemente habría que plantearse si el capital financiero, al cual ya nos referimos tangencialmente, es más importante que el capital natural. Por supuesto, la respuesta va a tener que ser negativa. El capital natural es el que permite la vida, y la vida aparentemente es el objetivo en el cual todos estamos comprometidos. Pero en segundo lugar, el capital social y el capital cultural. ¿Por qué sería menos importante que el capital financiero? Entonces, desde luego que tenemos que hablar del valor total del territorio, y en ese caso, sin duda, tenemos que tener todo absolutamente claro. ¿Qué significa la permanencia del capital social, del capital cultural y del capital natural? Y principalmente cómo conseguimos su rentabilización en términos coincidentes con lo que otras doctrinas u otros dogmas tratan de imponernos. Por lo tanto, es un llamado a recomponer la unidad del territorio como fundamento del desarrollo de nuestro país.
Sí, en relación a la segunda pregunta, también me gustaría conocer la opinión de algunos de los otros premios nacionales sobre qué otra forma de interrelación humano con el agua puede existir, aparte de la mercantilización que existe en el país. No sé quién de ustedes le gustaría dar una respuesta también, pues era una pregunta abierta. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que nos formularon para estar hoy día aquí en esta ceremonia que hemos denominado Acta de Tarapacá, firma del Acta de Tarapacá. Yo vengo del sur, no del extremo sur, pero en fin, vengo de la Araucanía, tierra del pueblo mapuche. Y el tema del agua creo que nos afecta tanto como a otras regiones del país, porque como han dicho varios de los premios nacionales que me han antecedido, ¿no? Este es un tema que preocupa a todo el país. También allá tenemos dificultades muy severas y muy serias con la instalación de las empresas forestales, las empresas mineras, las empresas eléctricas, que están castigando severamente sobre todo a las comunidades mapuche de la región. Y yo quisiera valerme de la pregunta que formulaba la colega para hacerles una propuesta, porque en realidad lo que hoy día estamos haciendo es firmar el Acta de Tarapacá, que debería ser el Acta de Chile. Por lo tanto, yo me atrevería a sugerirle a los rectores que nos acompañan hoy día, cuya presencia por cierto agradecemos, para que encabecen esta cruzada de firmar el Acta de Chile por el agua y los recursos naturales que estamos castigando tan severamente en el país. Creo que es la responsabilidad social que tenemos las universidades de nuestro país. Así contribuimos en parte a resolver algunas de las dificultades que tenemos. Y como yo entiendo que Tarapacá va a la cabeza, rector, yo no quisiera cargar de más trabajo, pero yo voy a plantear esto en mi universidad, la Universidad de la Frontera de Temuco, para que en realidad este documento se extienda a todo el país. Creo que Chile lo necesita y creo que este es el aporte que podemos hacer las universidades al desarrollo de este territorio tan largo y tan escaso de agua en estos momentos. Muchas gracias. El profesor Jorge Hidalgo también quiere dar unas palabras. Bueno, yo me sumo con mucho entusiasmo a esta iniciativa y quiero recordar de que se ha hecho mención a cómo la experiencia prehispánica ha sido muy importante en la conservación de este recurso y la manera de manejarlo. De hecho, en tiempos prehispánicos existía una mitad del agua. Entonces el agua se repartía entre toda la comunidad y era importante de que el agua tuviese el fin de reproducir la sociedad humana y no agotarla. En el periodo colonial, en cambio, surgieron las tendencias a la privatización de este recurso y eso provocó sin duda una cantidad de conflictos. Muchos de los juicios que uno encuentra en el periodo colonial son juicios por agua, juicios y encuentros de distintas personas que están luchando por este recurso. Un investigador holandés, el padre Juan van Kessel, que fue profesor de la Universidad Católica del Norte, en un libro que se llamaba Holocausto al Progreso, hacía mención al hecho de que la tendencia del periodo colonial había sido favorecer el desarrollo minero sobre el desarrollo agrícola en las provincias del extremo norte. Y eso significó, en buena parte, de que se privilegiara el uso de recursos que son transitorios en vez de los recursos permanentes en los que se está poniendo acento en esta reunión. Yo creo que todas estas experiencias son sumamente valiosas, pero hay que aprovecharlas también a la luz de las nuevas investigaciones científicas de las ciencias naturales que permiten hoy día tener un conocimiento mucho más preciso y exacto de lo que ha pasado con este recurso y cuál es su proyección. Creo que estamos llegando al nivel, como decía Lautaro, ya de extrema urgencia. ¿Ya? Tenemos la situación del agua en la UTI. ¿Ya?
y hay que preocuparse en este momento y hay que tomar medidas que tienen que tener también un carácter político, porque evidentemente esto afecta la economía, afecta la propiedad, afecta la Constitución. Es un momento de repensar de que este es un recurso que no puede ser más un recurso meramente al uso y abuso del mercado. Muchas gracias, profesor. Profesor Gabriel Salazar también puede dar la respuesta. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Yo quisiera plantear solamente el hecho de que esta acta de Tarapacá es de Tarapacá. Por otro lado, es un acuerdo interuniversitario, multidisciplinario, y como tal, y mirando la historia, yo soy historiador, ¿no? Generalmente los acuerdos de este nivel, de este sector, son simbólicos. Por tanto, tienden a ser deficitarios mirados en términos de su realización a lo largo del tiempo. ¿Qué tendríamos que hacer? Una cosa ya se dijo acá, que sea un acta del país, porque la privatización del agua no es solo en Tarapacá, abarca todo Chile y tiene grados de gravedad y de dificultad mayores, depende del sector, pero es nacional. En segundo lugar, ¿cómo este acuerdo, aparte de convertirlo en nacional, podamos convertirlo en una fuerza social capaz de realizar lo que estamos pretendiendo, o lo que estamos pidiendo, o lo que queremos realizar? Y yo creo que la pura relación entre universidades o entre científicos no basta. Es fundamental, me parece a mí, que comprometamos en esta acción a las comunidades locales, porque las comunidades locales, que son la forma suprema o ideal de la existencia humana, ¿no es cierto?, requieren, fundamentalmente para existir, de servicios públicos que le llaman. El agua potable, el aire, la vegetación, el transporte, la salud, la educación, etcétera. Servicios públicos que al día de hoy están todos privatizados en este país. En consecuencia, la lucha por el agua tiene que ser al mismo tiempo la lucha por lograr que la comunidad local controle, administre, en la medida de lo posible, esos servicios públicos que han sido todos privatizados. La lucha del agua podemos empezar por ahí, pero no es la única por la cual hay que luchar. Y a este propósito tal vez sea interesante recordar, lo recuerda acá la intervención de Jorge, que en el periodo medieval el subsuelo, la riqueza del subsuelo, la riqueza minera, por tanto, no estaba afecta a la propiedad privada. Porque decían los reyes, el subsuelo es de Dios. Y Dios se lo encarga, por tanto, al rey, en la época, la soberanía divina de los reyes, el administrar ese recurso. No estando Dios, puede que esté, pero no presente en este momento, no estando el rey de España, ¿quién es soberano sobre el subsuelo? ¿Quién es soberano del agua? ¿Quién es soberano del aire, del paisaje? De todos los medios que garanticen la existencia de la comunidad humana. La respuesta tiende a ser cada vez más, si uno está atento a lo que está pasando en el mundo, es materia y responsabilidad de las comunidades locales. Por eso, por ejemplo, que yo sepa, la comunidad de Calama está planteándose hace tiempo, ¿por qué, si somos uno de los pueblos más pobres de Chile, más polvorientos, etcétera, etcétera, le agregan varias cosas, estamos encima de la riqueza más grande de Chile? ¿Por qué no plantearse el tema que las comunidades locales son soberanas, aparte del aire, etcétera, sobre el subsuelo? Y ellos piensan, ¿por qué no administramos entonces, coadministramos, controlamos o participamos en las explotaciones de esta riqueza profunda sobre la cual estamos nosotros, pero de la cual no participamos? Y que tiene efectos, por el contrario, muy nocivos para la existencia social que debiera ser nuestra forma normal de vida. Entonces, yo creo por eso, para terminar, por un lado, que este es un primer paso para llegar a un acta nacional por el problema del agua y de los otros elementos que son derechos inalienables que han sido privatizados. El agua no es solo.
Y en segundo lugar, la única fuerza social capaz de oponerse, como lo han demostrado últimamente, por ejemplo, las comunidades locales de Freirina o de Aysén o de Magallanes, etcétera, para conseguir estos objetivos son las comunidades locales. Yo creo que nuestra tarea principal acá va a buscar un aliado social, una fuerza social, para realizar efectivamente lo que nos proponemos a través de esta acta. Eso solamente quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más tendrá una pregunta desde el público? Sí. Tenemos una pregunta ahí arriba. Sí, hola, buenas. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Sí, mi pregunta iba más o menos en la línea que estaba comentando el profesor Salazar. Me gustaría saber, puede ser la opinión de otros de los expositores al frente, respecto al rol de la academia y esta problemática, la problemática ambiental en general. Yo entiendo este esfuerzo del Acta de Tarapacá como un esfuerzo justamente de incidir no solamente académicamente, sino que políticamente en el rumbo de lo que sucede en el país, y lo celebro en ese sentido, pero me gustaría saber de qué otras maneras, además de lo que se menciona esta acta de Chile, por ejemplo, se puede profundizar cuál sería el modo en el cual la academia, la ciencia, debe involucrarse con la definición, con los tomadores de decisiones que finalmente, tal como alguien mencionó por ahí, determinan las políticas públicas que inciden en esta problemática. Y pasa que, claro, uno se pone a ver de repente, por ejemplo, no sé, las comisiones de agricultura, de medio ambiente, del Senado, donde se discuten los proyectos, uno ve los gremios de no sé, grandes agricultores, juntas de vigilancia, mineros, pero poco se ve de científicos, poco se ve de historiadores, poco se ve de geógrafos, poco se ve de comunidades locales. ¿Cuál es el rol, por ejemplo, en ese sentido, en la incidencia política probablemente tal que el mundo de la ciencia y los académicos debiera jugar, y cuál es el rol que ustedes quieren impulsar en ese sentido? Muchas gracias por la pregunta. Sí, muy buenas tardes. Me sumo a las gracias por la pregunta y también quiero dar las gracias por esta invitación, y encuentro que este es un primer paso muy importante, pero es un primer paso y me preocupa que no estemos llegando tarde, porque estamos frente a un problema muy, muy grave y que tenemos que pensar. Hemos hablado aquí del uso del agua en el pasado, pero no nos hemos referido a qué va a pasar en el futuro. ¿Qué clase de mundo les vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones futuras? Por lo tanto, esta es una tarea muy, muy urgente y nosotros como comunidad científica tenemos que conseguir que eso nos escuche, y cosa que no ha sido una tarea fácil, porque por una parte nosotros como científicos somos una comunidad muy pequeña y no hemos logrado convencer a nuestros gobiernos, sucesivos gobiernos, de la importancia que tiene aumentar la generación de conocimiento en el país. Un conocimiento que nos va a ayudar no solo a resolver los problemas muy urgentes del agua, sino que toda otra serie de problemas que enfrentamos como sociedad y que requiere el apoyo a la gente que esté dispuesta a dedicar su vida a generar conocimiento. Por lo tanto, yo no puedo estar más de acuerdo con este llamado a la comunidad científica e involucrarse en estos temas, y encuentro que firmar esta acta es un primer paso que nos lleva en la dirección correcta. Y ciertamente, no solo tiene que ser el acta de Tarapacá, sino que el acta de todo Chile. Muchas gracias. Gracias, profesor. También la doctora Hidalgo. El micrófono acá, entonces. A la doctora Hidalgo, a la doctora Carballo también, me gustaría preguntarle a las dos. A propósito de lo que estaban hablando, me parece fundamental efectivamente que la problemática salga de la academia y de la ciencia y se transfiera a toda la comunidad, no solamente a las comunidades locales, sino que a toda la comunidad, como una problemática que en las calles se empiece a presionar para que se resuelva. Porque me da la sensación de que el público común y corriente está alejada del carácter de urgencia que tiene este problema. Entonces, ahí hay que articular a los distintos actores de alguna forma para que eso se produzca. Y me pregunto si a propósito de la creación del Ministerio de Ciencia, que va a ser un hito comunicacional relevante cuando se nombra el primer ministro, de la cartera, en fin, se podría aprovechar esa instancia, quizás
no sabemos si desde ahí hacia afuera, pero sí al revés, para encontrar un hito visible al cual entonces articularse y presionar para que este sea el problema más urgente de resolver. Por ejemplo, estoy pensando a propósito de las feministas en las calles, cómo logran que una de las primeras medidas sea el cambio constitucional de la igualdad hombre y mujer, y de esta manera lograr que se llegaran a producir los cambios en la legislación, por ejemplo, respecto al código de agua y todo lo que tiene que ver con la privatización de las aguas. Doctor Hidalgo, doctora Carvalho, no sé si me pueden decir algo al respecto. En primer lugar, ¿sí? ¿Está bien? En primer lugar, quiero dar las gracias por esta invitación. Me parece una temática interesantísima y puedo decir, en mi calidad de investigadora asociada a la Universidad de Tarapacá, que he podido apreciar la enorme preocupación que existe en este tema. Ellos se han involucrado, tienen un vínculo con el medio que es digno de destacarse, y además he podido apreciar también, yendo a escuelas rurales, yendo a un montón de partes en Arica y Parinacota, cómo se ha tratado, con el vínculo con el medio, hacer una suerte, digamos, de instrucción desde los pequeñitos, porque es muy importante, porque también es un cambio cultural. Entonces, desde pequeños, enseñarles, digamos, la importancia de estas temáticas, y particularmente del agua, que ellos tienen problemas muy serios, no solamente por la falta de agua, sino por la contaminación de las aguas, y en ese sentido la Universidad de Tarapacá ha estado estudiando muchísimo ese problema. Ahora, como dice Cecilia, es un problema muy serio llegar a los medios y que seamos realmente tema. Tú lees los periódicos, lees cualquier cosa y la ciencia es lo último que aparece. Hemos hecho esfuerzos enormes, pero cuesta mucho. Y también le pedimos a los periodistas que podamos hacer algo por eso. Yo creo que todos en conjunto podemos ir hacia la misma dirección. Te encuentro razón, hay mucho que hacer, pero creo que la preocupación está. ¿Pero el Ministerio de Ciencia cómo podría servir para eso? Mira, del Ministerio de Ciencia yo no te podría decir, porque establecer un Ministerio de Ciencia y Tecnología es muy importante, pero de aquí a que se establezca, acuérdate que un ministerio debe tener dinero. Y si en este momento tenemos poquísimo dinero para hacer investigación, es uno de los países que tiene mayor productividad en ciencia en las distintas disciplinas. Si tú te comparas con un montón de países en Latinoamérica, una eficiencia enorme con la cantidad de dinero que se da a la ciencia. Un 0,34 no puede ser, es una cosa ni. Entonces, tú comprenderás que vamos a pedir al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Primero, que tenga dinero. Y si tiene dinero, vamos a poder hacer algo. Si no, no sé cómo. Hay que esperar. Pero bueno, pero el asunto es urgente. No sé si te respondí en parte lo que tú me preguntaste. ¿Sí? Muchas gracias, profesora. Tenemos dos preguntas. Profesor Latorre. Hola, buenas tardes. La verdad es que he sentido una tremenda alegría estar acá y sobre todo agradecer a los que organizaron todo este evento, esta acta de Tarapacá. Y quisiera decir que si bien hay que hacer un acta de Chile, pienso que, como a mí me gustan los sistemas estancos, pienso que deberá haber un acta del patrimonio, un acta de los árboles, un acta del mar de Chile. Porque representa realmente todas aquellas cosas que o no son renovables o se van a perder para las futuras generaciones. Pero, y la otra cosa que como biólogo quisiera decirle la importancia del agua. Yo me acuerdo que había un profesor que entraba con un gran frasco de aproximadamente 75 litros de agua y unas pocas otras cositas. Y decía, ese somos nosotros. Nosotros somos aproximadamente entre 75 y 80% de agua.
Por lo tanto, uno se da cuenta inmediatamente la importancia de este elemento maravilloso. Pero quería volver al asunto, y por eso tomé el micrófono, de el problema del Ministerio de Ciencia. Yo creo que es fundamental, y es muy corta la respuesta, que este gobierno realmente, o los gobiernos, o el Estado, tome el conocimiento como una bandera de lucha, porque el conocimiento involucra todo lo que estamos haciendo hoy día. No es solamente la ciencia, sino que, digamos, todas las actividades humanas. Y yo creo que eso es lo importante, debería llamarse el Ministerio del Conocimiento. Y eso inmediatamente involucra nuestro acercamiento al medio, nuestro acercamiento a los otros seres humanos y realmente cómo hacer de este país un país más alegre, más contento y más satisfecho para todos. Muchas gracias, profesor. Tenemos 2 preguntas más en el público. Bueno, me sumo a la felicitación por esta iniciativa interuniversitaria. Quizás todavía son muy pocas. Del centro trabajando con el norte, la necesidad de trabajar del centro con el sur, del centro y del norte con el sur, con la Patagonia. Porque este es un país tan centralista que nosotros sabemos cómo se orientan y cómo se identifican los roles de los territorios, de tal forma que la gran riqueza minera de 100 años en Chile no ha sido la riqueza de los pueblos, ni en el norte ni en el sur, ha sido la riqueza que fue y que se exportó. Entonces, como no podemos producir riqueza sin agua, no podemos tampoco hacer política pública sin agua. Y quiero retomar la pregunta que hizo acá el joven atrás, sobre el rol de la ciencia y del conocimiento, con el escaso recurso que hay para ciencia, con la escasa investigación, ese conocimiento no está siendo comprendido ni por los legisladores, donde se formulan políticas públicas, ni tampoco por los que deforman la política pública o se la apropian para poder continuar ampliando su perspectiva de riqueza. No la verdadera riqueza, no la riqueza de todos, la riqueza apropiada, concentrada y privatizada. Esa no es la riqueza de los chilenos. Esa es la riqueza de una familia, de 10 o 12 familias. La verdadera riqueza es, y mi deformación de ecólogo me lo dice, son estos ecosistemas naturales que nos entregan por 12.000 o más años un mensaje permanente a través de la boca de los pueblos originarios. El espíritu del agua, el Ñenco, el espíritu del agua que le entrega salud a la planta que nos está mejorando. Si el agua está enferma, el Ñenco está ausente. No hay salud para el pueblo mapuche. Ese grito viene desde la Araucanía. No es que no quieran ver plantaciones de pino, no es que no quieran sembrar eucaliptos, en hecho han estado obligados a plantar la riqueza de otros, pero han visto que esa riqueza en exceso ha creado la destrucción del espíritu del agua, igual que ocurrió en el norte. Son 2 formas de hacer desierto. En Chiloé lo hacen con el pompón. La exportación del pompón implica la muerte de la esponja del agua. Chiloé sin agua. La verdadera riqueza reside, por lo tanto, en la residencia del agua. Usted ha hablado de mi residencia en la tierra, pensemos en la residencia del agua. Y yo creo que esta información, y exacta, además de ser declarativa, si se le puede entregar no solamente a la Comisión de Agricultura y a la comisión que está discutiendo la revisión del Código de Agua, de cara a los discursos recientes y de cara a todas las pancartas que están hacia el sur de Chile, que dicen que la privatización del agua o la propiedad privada del agua está por encima de todo. Asegúrese su agüita, les vamos a asegurar su agua. Yo creo que esta acta y este proceso tiene que estar en conversación. La academia tiene que estar en conversación con la Sociedad Nacional de Agricultura. Sí, sus intereses, pero ¿qué los intereses de Chile? Con la Sociedad Nacional de Minería. ¿Qué los intereses de minería? Pero ¿cuáles son los intereses de la verdadera riqueza? O sea, invito a analizar cómo esta poca financiamiento, poca plata, este poco financiamiento para ciencia y tecnología y estos anillos colaborativos nos permiten incidir en aquellos que van a formar o deforman las políticas públicas para esconder la verdadera riqueza o negar la verdadera riqueza del país. Gracias.
Su pregunta, disculpe, resumiendo, es cómo con tan poco se puede hacer mucho, básicamente. Es una pregunta abierta para cualquiera de los investigadores. El que quiera contestar esa pregunta, ¿cómo con tan poco? El profesor Juan Carlos Castilla, por favor. ¿Cómo con tan poco se puede hacer mucho? Conseguir que el agua deje de estar privatizada, básicamente. No sé si voy a responder esa pregunta, pero han salido varias cosas. ¿Se escucha? No sé si voy a responder la pregunta exactamente, pero han salido varias cosas, digo, que como científico a uno lo impactan. El que el agua en esta acta se declare un recurso no renovable en Atacama es impactante. El concepto de agua no renovable es muy impactante. Es un asunto serio, muy serio, un asunto país. Y yo creo que así como este deben haber en el país 6, 7, 8, 10, no 800, pero debe haber 8 o 10. Y uno que trabaja en ciencia tanto tiempo se pregunta lo mismo que se preguntan ustedes, ¿por qué? Yo soy un poquito contrario, yo creo que somos pocos los científicos en Chile, pero creo que hay muy buena ciencia y que hay una cantidad muy grande de muy buena ciencia que no es transmitida en la sociedad. Yo no soy de los que digo, no, somos muy pocos, nos faltan más fondos. No, mire, llevamos 20 años con alto, 20, 25 años, con muy alto grado de producción. El per cápita de producción en Chile es el mayor de Latinoamérica. Entonces yo creo que llega el momento no de decir que somos pocos, que faltan, no. El problema es, digamos, cuáles son las estructuras o las herramientas para comunicarse con la sociedad. Y ahí no existe. No existen. Existen los periodistas, existen los científicos, existen los que queremos hacer algunas cosas, etcétera, etcétera. Y uno se pregunta, digamos, bueno, esos mecanismos, esas estructuras de puenteo, ciencia, sociedad, digamos, ¿cómo se han solucionado en otras partes del mundo? Entonces uno mira al mundo desarrollado, y aquí hay algunas de las preguntas que se hicieron, y ahí hay un debe en el caso nuestro, por ejemplo, la Academia de Ciencias. La Academia de Ciencias de Chile debería ser un mecanismo de puenteo. Uno, podría llamarlo. ¿Por qué no lo es? Yo pertenezco a la Academia de Ciencias y fui vicepresidente de Bernabé también por varios años. Entonces uno dice, ¿por qué esa estructura que está ahí, digamos, no puentea con el gobierno, con la sociedad, con los políticos, con quien sea? Y la respuesta ahí es lo que dice la Ligia, digamos, o sea, la Academia de Ciencias sencillamente no tiene fondos para hacer eso. Tiene un presupuesto anual de 20 millones de pesos, si no 30, anual. Puede que sean 50, da igual. Alcanza para una secretaria, o sea, ahí hay una estructura de gobierno, del Estado, digamos, que no se usa. Porque esa estructura podría ser usada para analizar estos temas u otros temas y ponerlos, digamos, en perspectiva constantemente, no una vez. Bueno, y así como esa, digamos, no existen, a mí me desespera, no existe la posibilidad de puentear, incluso si los científicos están dispuestos a, lo que no todos están dispuestos a, pero aquellos que están dispuestos a, no existe. Entonces hay un problema Estado, un problema gobierno, de mirar estos 10 o 15 problemas nacionales. Hay buena información al respecto. Yo quiero decir que hay buena información al respecto, no solo en agua Tarapacá, sino que en el mar donde yo trabajo y en otros lugares. Pero también en el mar hay una tragedia, digamos que esta es la tragedia de los comunes, ¿no es cierto? Esta realmente es la tragedia de los comunes, o sea, estos recursos que estamos hablando son de uso común. Y habían dos salidas a la tragedia de los comunes. Una fundamentalmente privatizar el recurso y la otra, digamos, estatizarlo. Esta es una cosa impresionante porque en el caso del agua se buscó la salida a la tragedia a través de la privatización y terminamos en lo que estamos ahora.
Como que no era la salida, sin duda. Pero estas cosas no existen las estructuras, las plataformas, significa plata. Yo no tengo duda de eso, y puede que el ministerio pueda hacer muchas cosas en el futuro, vamos a verlo. Pero significa un cambio de mentalidad país, de crear 4 o 5 plataformas, digamos, para usar el conocimiento que lo pagó todo el país, el conocimiento científico, y ponerlo, digamos, al alcance de los legisladores, políticas públicas, de la sociedad y sobre todo de los colegios. Ahí hay una deuda país enorme, que la ciencia que se ha desarrollado de muy buen nivel en Chile no ha sido transmitida para nada a la educación primaria, a la educación primaria en particular y en general. Entonces, yo me hago cargo de algunas de las cosas porque cuando uno las escucha como científico, dice, bueno, ¿por qué no lo hacen? Digamos? No, si algunos tratamos de hacerlo. Yo llevo 20 años tratando que este país tenga un acuario marino. Este es el país de los 5.000 kilómetros marinos, no tiene un solo acuario marino. Uno. Digamos, ahí hay un tema, digamos. Yo he empujado en esta dirección y he hablado con 3 o 4 presidentes. Personalmente no pasa nada. O sea, el mar, digamos, al que somos ciegos al mar, no vemos nada. Vemos la superficie, nada más. Queremos mostrárselo a los niños. No tenemos cómo mostrárselo. Este es el país marítimo. Entonces, problemas como estos que parecen simples, resultan ser súper complicados, porque no están las plataformas de comunicación. No sé, no me puedo quedar callado, porque yo soy científico, digamos, y uno dice, entonces no hacen nada. Yo creo que el problema es estructural. Muchas gracias, profesor. Bueno, estamos cerrando este evento. Dejo con la palabra al profesor Calogero Santoro, quien se quiere dirigir a todos ustedes antes de cerrar. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer a la audiencia, a los profesores premios nacionales, a los colegas, a los amigos, a las amigas, todos presentes, a nuestros rectores. Y fundamentalmente, yo quisiera hacer también un recuerdo. Hace pocas semanas atrás estuvimos en Estados Unidos en la reunión de la Sociedad Americana de Arqueología en un simposio que se llamaba El Antropoceno en el Planeta. Y casi los mismos argumentos que ustedes están dando acá. Sabemos mucho de ciencia, sabemos mucho de lo que está pasando con el problema, necesitamos hacer actas aquí o actas allá, pero la conclusión de ese simposio fue: tenemos que invertir muchísimo esfuerzo en traspasar todo este conocimiento a la sociedad civil. Y yo creo que ese es el gran desafío. Tenemos que seguir haciendo ciencia, pero tenemos que inventar un sistema para que este conocimiento traspase a la sociedad civil y tengamos entonces estas salas desbordantes, ¿no es cierto?, de gente opinante y gente que quiera participar. Ese es el mensaje y muchísimas gracias. Hasta luego. Para finalizar, agradecemos la colaboración de la Fundación Heinrich Voll Stiftung al señor Vlad Mirosevich. Agradecemos también a cada uno de ustedes por estar presente en esta ceremonia y comenzar a hacer suya esta iniciativa que compete a todos los miembros de la sociedad. Es por ello que también los invitamos cordialmente a firmar el acta acá en el escenario una vez finalizada la ceremonia. Y para cerrar el acto y seguir las conversaciones, los invitamos a un cóctel de camaradería que está fuera del salón. Muchas gracias.